Muy buenos días, esto es Noti Literal, información comentada. Mire, uno de los temas más importantes que hay ahorita en el país precisamente es la reforma judicial. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una ley que pretende reformar el Poder Judicial Federal y hay un artículo transitorio que dicen los legisladores de la oposición que se les pasó. Algunos, como el senador Madero del PAN, pues ni siquiera estuvo cuando se iba a votar la ley, se fue antes y ahora están reclamando. Pero es difícil creer que a los legisladores se les pase algo que esté escrito. Se supone que lo leen a conciencia, lo analizan, lo discuten y luego ya lo votan si está a favor o no. Pero resulta que se les pasan cosas así, es imperdonable. Por un lado. Por otro, ¿qué dice este artículo transitorio? Que precisamente el Partido Verde fue el que adicionó. Pues señala que para el efecto del periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ampliara a 2 años. Y esto provocó el grito de muchas personas, medios de comunicación, y bueno, de los grupos llamados por el presidente los conservadores, que es inconstitucional, que es un asalto a la democracia, que es un golpe de Estado silencioso, no sé, 1000 cosas, 1000 calificativos. La realidad, bueno, es que esa reforma que se envió y que fue aprobada por los senadores y que ahora falta que el Congreso la apruebe para que se publique y se cumpla, pues lo que pretende es limpiar el Poder Judicial. Es del dominio público, de mucha gente es sabido completamente que en el Poder Judicial Federal y también en el Poder Judicial en los estados se cometen muchas atropelías. Simplemente el ejemplo de Caro Quintero, 27 años sin dictar la sentencia. Y la Constitución señala que en 1 año se debe dictar la sentencia. Casos muy conocidos que pagan a los jueces para que dicten acuerdos favorables. Han estado evadiendo la justicia muchos delincuentes poderosos de cuello blanco y delincuentes también de delincuencia organizada. Están evadiendo las penas, porque desde la parte de abajo, desde que la gente del Ministerio Público, el fiscal, integra una averiguación, ya lo hace con elementos que van a beneficiar al reo porque no se aplicó o no se tomó en cuenta determinadas circunstancias o que desfavorecen a la justicia y favorecen al reo. Entonces, desde ahí se empieza a fraguar a veces un plan para que cuando mandan ese expediente al juez, tenga una justificación para poner en libertad a una persona. Hay quien se atreve a decir que es delincuencia organizada judicial o delincuencia judicial organizada, porque desde la parte de la averiguación previa ocurría eso. Aparentemente en este nuevo gobierno no está ocurriendo porque ahora la fiscalía está en manos del doctor Alejandro Germanero, una persona honesta y responsable que está trabajando en combinación con Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y están por primera vez congelando cuentas al narcotráfico, por primera vez pegándoles a donde les duele y a donde de alguna forma va bajando la influencia de estos cárteles en el país, que antes no se hacía, porque acuérdense que había complicidad. Con Genaro García Luna había complicidad, porque por eso está siendo juzgado en Estados Unidos, no solo por el lavado de dinero o tráfico de estupefacientes, sino también hay evidencias de cómo aquí recibía dinero de los cárteles para protegerlos, en la época pues, del señor Felipe Calderón.
todo eso que se pretende limpiar en el Poder Judicial, el presidente ha comentado que no considera que si viene otra persona se pueda hacer ese trabajo. ¿De qué sirve, señala, una ley que pues de alguna manera vaya a apoyar para que se limpie el Tribunal Superior, que es en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El Consejo de la Judicatura es el organismo que se encarga de sancionar las actitudes o las malas actuaciones de jueces. Y el presidente de la Suprema Corte y el de la Judicatura es el mismo. Pero si hay otras personas que no tienen la honestidad necesaria para poder implantar esas medidas que la nueva ley podría imponer, pues no sería gran cosa o no sería nada, posiblemente evadirían con las artimañas que se tienen. De nada sirve una ley que no se vaya a cumplir. Por eso se amplió el periodo del ministro Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, para que esté 2 años más y que pueda implementar esta reforma contra el nepotismo, contra la corrupción, contra de lo que está lleno el Poder Judicial. Mire, la revista Ronda, en su número de mes de abril, observa todas las notas y la corrupción, el nepotismo. Hay magistrados y jueces que tienen hasta 19 parientes en los tribunales trabajando. Eso se llama nepotismo. ¿Qué quiere decir? Que si el jefe de aquella área es tu papá, tu pariente, tu tío, tu X, pues ahí se meten. Y eso está, de acuerdo a la ley, no está permitido. Porque el nepotismo daña. Y hay magistrados que han hecho, así como lo menciona la revista Ronda, magistrados y jueces convierten en negocio familiar. En negocio familiar los juzgados, los tribunales. Esto no se puede seguir permitiendo. La justicia en nuestro país tiene muchísimos años de no aplicarse con la honestidad que se debe. ¿Y qué pasa? Haciendo historia, ¿cuántos jueces están en la cárcel por delitos cometidos por corrupción? Que yo sepa, no hay ninguno. Cuando mucho han despedido a algunos o los cambian a otro juzgado. Los protegen, los de los mismos, como si fueran una mafia. El presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, confía en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Y por eso pretende que se quede 2 años más para que alcance a aplicar esta ley. Pero ¿qué ocurre? Que todo mundo tacha de inconstitucional esta reforma. Y los ministros se rasgan las vestiduras diciendo que eso está mal, no sé qué. Pero ellos mismos se beneficiaron cuando se amplió el término de tiempo que deben de permanecer los ministros de la Corte. Y ahí no dijeron nada, es lo mismo. Una ampliación ahora para el presidente ministro presidente. Así son las cosas en este país. Se hacen unas grandes alaracas. Jesús Ortega, que acérrimo enemigo del presidente actual, porque se quedó ahí en el PRD, el presidente, desde que el PRD hizo pacto con Peña Nieto hace 7, 8 años, dijo no. Él les advirtió que no aceptaran ese pacto por México, que era una captación de partidos para lo que hicieron, la reforma energética y todo lo que ya se ve venir. No hicieron caso, ahí se quedaron. Les gustó la corrupción. Por eso el PRD se hizo así de pequeñito
Y ahorita anda ahí, que ni es de aquí ni es de allá, reuniéndose ahí con algunos otros partidos, en alianzas, como ahora va con el PRI. Cuando antes eran acérrimos, el PRD cuando nace el Sol Azteca tenía respeto. La gente tenía respeto por ese partido. Ahorita no. Lo ven, es más, ya lo agregaron al PRIAN. Ya no dice PRIAN, sino PRIAN, RDP o algo así. Pero ya está junto también el PRD ahí. Bueno, eso sabemos que bueno, pues ahí se quedó Jesús Ortega con el grupo llamado Los Chuchos. Y ahora dice que esa reforma es un golpe de Estado silencioso. O sea, se exhiben solos. No respetan a los más de 30 millones de mexicanos que llevaron a la presidencia de la República al actual presidente. Están unidos ahora. Ya el PRD está unido con todo el grupo de personas que están en contra de la transformación del país. Fíjense que ahora sí que qué feo caso, ¿no? Que los que antes se decían revolucionarios estén ahí, en lugar de tener convicción para ayudar a la transformación de este país. Pero bueno, pues cada quien sabe cómo pinta las líneas de su historia. Ahí la historia pues es justa y los lleva a algunos de ellos al basurero de la historia, ¿eh? Bueno, vamos a otro tema. Este ya está muy explicado y esperemos que el ministro saque su honestidad y pueda aceptar esos 2 años para que pueda implementar la reforma judicial y que quede en la historia de que él defendió, así como quedó en la historia Genaro Góngora Pimentel y Olguita Sánchez Cordero, que fueron los que defendieron la autonomía de la Corte en la época de Vicente Fox. Porque antes eran, bueno, en la época de Fox y Calderón, porque antes eran los presidentes de la Corte al servicio del presidente, como Mariano Azuela. Eso no se olvida, y ahí está en la historia. En fin, mire, quiero hacerle otro comentario en este noti literal. Clara Luz Flores Carrales, candidata a la gubernatura del estado de Nuevo León, pues hizo una aclaración, pidió perdón. Por cierto que es una aclaración muy tardada, ¿eh? Los errores que se han cometido con la gente que tiene a su cargo la estrategia de campaña, pues son ellos los responsables. Porque Clara Luz no hace nada que no le digan sus asesores. Y si los asesores le dijeron, tú niega que ese señor lo conoces, el de la famosa secta que ahora está en Nueva York, pues sentenciado a 120 años, el líder, que tenía mujeres marcadas y X, bueno. Alguna vez ella tomó un curso ahí, como muchos tomaron cursos. El mismo Mario Delgado, presidente de Morena, tomaron curso ahí, muchos, y pagaban por correo. Y en el mundo muchos más tomaron cursos. Y no por eso tenían que ver con el centro de poder de ese grupo, donde tenían sus mujeres y todo eso que hacían y que por ello les condenaron a esa pena de cárcel, 120 años, al líder de ese grupo. Bueno, pues Clara Luz fue a pedirle un consejo y ahí se ve en el video, donde ella le dice que cómo le aconseja manejar la política. Pues ella para la alcaldesa del municipio de Escobedo. Eso es todo lo que se ve. No se ve ninguna complicidad de ningún tipo, de que ahí te encargo a esto o aquello, o que me lleves o no. Era una entrevista que consiguió para pedirle un consejo, pensando que ese señor pues era muy conocedor y muy sabio, porque pues tenía ese organismo. Su error fue decir que nunca había hablado con él y que no lo conocía, cuando sí estuvo ahí, y ese video se dio a conocer.
Está bien que haya pedido perdón. Ahí tenemos el video, ese fue del día de ayer. Pero estuvo muy mal desde un principio que dijera que no lo conocía. Pero bueno, el perdón ahí es amplio y lo comentamos a escucharlo. Me tropecé como todas y como todas ahora me levanto. Cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de Nexio. Primero que nada, quiero decirles que enfrenté mal la situación y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso. El fundador resultó ser un criminal, pero es injusto que mis rivales me hagan cargar con los delitos de un delincuente internacional que hoy ya está en la cárcel. Es cobarde que para ganar votos quieran confundir sobre quiénes son los verdaderos criminales. Tengo la sensibilidad y las agallas suficientes para reconocer mis errores, pero también tengo la fortaleza para aprender de ellos y levantarme. He luchado contra el crimen organizado. Cuando me dijeron que no podía ser alcaldesa de Escobedo, gané 3 veces la elección. Cuando me dijeron que no podía erradicar la violencia del municipio, hice el municipio más seguro y fui nombrada embajadora y héroe de la paz por las Naciones Unidas. Cuando me dijeron que no podía ser candidata por no ser de su grupo político, me convertí en la candidata puntera. Cuando me dijeron que no podía ser gobernadora, me atacaron diciendo que era tonta, que era títere de mi esposo, que era coqueta y que era privilegiada. He aprendido y reconozco que me caí como todas lo hemos hecho y como todas ahora me levanto. Voy a dejar mi alma, mi cuerpo y mi corazón para cambiar verdaderamente el futuro de mis hijos, de tus hijos y de todo Nuevo León. No te voy a fallar. Bueno, escuchamos esa amplia información de Clara Luz Flores, lo que comenta, y bueno, pues es darle marcha atrás a lo que sus asesores o quienes manejan la campaña habrían de haberle indicado que si lo hiciera. Otro de los errores de Clara Luz Flores es haber demandado al comediante Marco Polo por una sátira que hacía en un video y que, bueno, pues eso mostró cierta intolerancia de la candidata y también sería bueno que de una vez se desistiera de eso si es que todavía no lo ha hecho, porque no sé si nada más metió ahí la denuncia y cuando Marco Polo se disculpó, ella también se desistiría de esa denuncia. No sabemos qué fin tuvo, pero el caso que haya sido así, que esté ahí todavía o que lleva algún curso legal, pues que se desista de ella y que haga algún comentario sobre eso también, porque eso la muestra como alguien intolerante a la libertad de expresión y sería conveniente que también hiciera o remendara algo de eso para que ya se limpiara un poco y continuara con su campaña, que ya queda poquito más de un mes. Otro punto importante es, hablando de candidatos, cómo ante una confesión de parte que releva las pruebas no actúa el INE. Estará muy ocupado, pero el señor Samuel García, candidato por el Movimiento Ciudadano, confesó en un video público haber aportado entre él y su mamá y su hermano, o sea, una aportación familiar de 20 millones de pesos, que presuntamente, bueno, ya habría gastado, porque los últimos gastos de campaña que reportó hace, no sé, algo más de un mes o un mes, pues ahí había gastado 14 millones y fracción, y él dijo que nada más su partido le había dado 1.5 o 1.5 millones de pesos. 1.5. ¿Y qué se dice? Que a los candidatos a gobernadores se les permite 7.2
millones de pesos de recursos privados, o sea, de apoyos privados. Si esto es así, pues entonces se excedió casi 3 veces la cantidad. ¿Y qué ese exceso en el gasto no lleva a la pérdida de la candidatura o alguna sanción o no sé? Pero no se ha pronunciado el INE por eso, a pesar de que es público y notorio. No sé si requiera de denuncia de parte. Si es así, pues ahí están todos los candidatos, ahí están a la espera de que el INE resuelva sobre esto. Pero bueno, así están las cosas. No sé si esto sea muy parejo. Ya ve que quitaron unas candidaturas por el hecho nada más de no reportar los recursos para las campañas. Entonces resulta que esto ahí está en las manos del INE y ya puede actuar de alguna manera. Bueno, vamos a un pequeño corte y retornamos aquí a Noti Literal. En un momento más continuamos. ...25 años de la revista Ronda, número 571. En esta ocasión, en nuestra portada de abril, magistrados y jueces convierten tribunales en negocio familiar. Consejo de la Judicatura Federal documenta el nepotismo en el Poder Judicial. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones, Vidas Trascendentales y mucho más. Ahora puedes revisar todo el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.isu.com/revista Ronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes de la revista Ronda. El portal se actualiza constantemente cada mes. No dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán directamente a la nota de la revista para que puedas leerla de manera digital. Bueno, continuamos con Noti Literal, información comentada. Mira, hay una nota importante acerca... ¿Usted se acuerda del banco FAMSA? Un banco que pues se presentó en quiebra, pero defraudó a muchísima gente con sus ahorros, gente que creía en ese banco FAMSA, porque estuvo de moda que ahora todos los negocios, ya ve que Electra tienen su Banco Azteca y hay bancos así patito, que desafortunadamente la gente creyó en ellos porque ofrecían pues a lo mejor buenos intereses. Pero ahorita hay gente que está protestando en contra de eso, porque no les han resuelto su problema. Yo creo que lo que es la empresa FAMSA, que vende en abonos a precios muy caros y bueno, pues debe tener alguna responsabilidad solidaria respecto de su banco, porque lo separan como si fuera algo aparte, pero era Banco FAMSA y es tienda FAMSA. De alguna forma deben de responder los dueños de ahí, habría que checarlo. Pero mire, cortesía de Índigo, de Reporte Índigo, tenemos esta entrevista que ocurrió en México, Distrito Federal, creo que el día de ayer o hoy en la mañana, pero sigue vigente estas protestas, ¿no? Adelante. Nos hemos desplazado hacia el Zócalo capitalino, a un costado de Catedral, concretamente frente a la calle de Moneda, también a un costado de Palacio Nacional, donde también ha llegado un grupo de manifestantes. Ellos dicen ser defraudados
por el Banco FAMSA y esperan que el gobierno federal les ayude a recuperar sus ahorros. Que las instituciones debieron de haber sido vigiladas, ¿verdad? La responsabilidad, pues obviamente es del gobierno, ¿verdad? Con ahorros de muchos años. Aparte es un sacrificio de vida. No, el banco no existe. El banco desde el día 1 de julio no hay banco. Nosotros fuimos a cobrar nuestros ahorros, nuestros pagarés, nuestros cambios, no hay banco. O sea, todo lo está manejando el IPAP, un seguro, pero es un seguro que no está cubriendo con lo que nosotros teníamos ahorrado. Este grupo de manifestantes, en su mayoría personas de la tercera edad, no se van a retirar hasta no recibir una respuesta. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla. Bueno, pues ahí ve usted cómo está muy vigente esta reclamación de personas, sobre todo de casi la tercera edad, que pues, les han sido defraudados por este organismo. Ojalá y el nuevo gobierno tome conciencia de esto y resuelva a toda esta gente, porque hay un cúmulo de problemas enorme en el país que, bueno, pues están reclamando justicia y se encuentran con todo esto. Y era una de las notas que llama mucho la atención, es el EZLN. ¿Se acuerda usted? Bueno, pues alguna gente se ha de acordar de hace 26 años aproximadamente. El EZLN aparece por primera vez en 1994, se da a conocer. Este grupo está en Chiapas y el área pues de toda la Lacandona y esas partes, y se hace llamar EZLN, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Siempre se vio con respeto este grupo con el llamado subcomandante Marcos, y era un grupo de personas que buscaban pues su libertad y su apoyo. Este subcomandante Marcos lo sustituyó ahora este personaje siniestro que se pone una calavera de pirata sin un ojo y trae la misma pipa que el subcomandante Marcos. Ahora ese es el subcomandante Galeano, pero ha dicho cada disparate. No es como era subcomandante Marcos anteriormente. Este es muy volátil en sus ideas y sus comentarios. Ahora acaban de despedir a unos compañeros que salieron ahí en una embarcación a Europa. No creo que se fueron estas lanchitas a Europa, pero sí van con destino a Europa y van a salir el 3 de mayo. Van a ir primero un recorrido y van a Europa. Y dice, bueno, ¿y a qué van a Europa? Según el subcomandante Galeano, van a salvar al mundo, así como lo oyen, a salvar al mundo. Y eso, bueno, pues supuestamente van llevando un saludo de paz y buscando a lo mejor adeptos para su organismo, pero ese concepto de Galeano de que dice salvar al mundo, pues es así muy caricaturesco. Y luego, ¿qué es lo que dicen? Que van a sembrar la semilla de la paz. Deberían de empezar a sembrar esa semilla ahí, en los municipios que ellos tienen gobernando. Que ha habido muchas quejas de mucha gente que no les permiten muchas cosas. Ellos son gobierno de facto, ni siquiera son elecciones ni nada. Ellos están apoderados de gran parte de esos municipios de la Sierra y la Selva Lacandona. Nacieron con un buen propósito y su primer enfrentamiento contra las fuerzas del ejército mexicano en el 94, en la época de que el señor Carlos Salinas de Gortari ascendía a la presidencia y preparaba el Tratado de Libre Comercio, etcétera. Bueno, pues esa fue la primera vez que se dieron a conocer. Y hay gente que rumoró que ese ejército de zapatista era auspiciado por el mismo salinismo, para verse como salvador de la paz, no sé. Pero ahí siguió. Y a lo largo del tiempo siempre se vieron muchos extranjeros ahí, como que había tours turísticos ahí. Esas áreas donde están ellos hay maderas preciosas, otros dicen que hay uranio. Bueno, se rumoran muchas cosas acerca de cómo van personas ahí sospechosamente.
porque ya la lucha, el movimiento armado, todo lo que iniciaron en un principio ya lo dejaron pendiente. Y cuando estaba el subcomandante Marcos, llegó a ir hasta el Congreso, fue a México, fue bien recibido por la gente, porque se veía que luchaba por una causa justa para los pueblos. Pero ahora que hay condiciones de cambiar este país por primera vez, pues resulta que son hasta contrincantes, por eso es raro su bandera de lucha. En la actualidad, pues había dicho el subcomandante Galeano, este pirata que salió ahorita que lo vio, decía que ellos iban a oponer a la construcción del Tren Maya, hasta dar la vida si era posible. O sea, ¿de qué se trata? Si es tren, ya está en construcción, y representa el progreso comercial, económico del área del sureste de la República, donde nunca se ha invertido nada, los países pobres, los estados pobres de aquel lado, siempre para el norte y el noreste, las inversiones, y ahí, y todavía hay gente que se opone a ese tipo de proyectos como ellos. O sea, ¿quién los patrocina? ¿Cuál es su definición actual? No como nació el Ejército Zapatista. Eso sería importante conocerlo. Me acuerdo que Liliana Flores Benavides, que era la directriz del Barzón aquí en Nuevo León, era la dirigente de este organismo. Era tanta la atracción con el subcomandante Marcos y la fama hasta internacional que tenía, que la BBC de Londres lo tiene como uno de sus íconos de personajes. Siempre lo proyectó y lo entrevistó, y para el mundo era importante su lucha. Era una lucha indígena por sus derechos, por la reivindicación social. Pero ahora, después de ¿cuántos años? ¿27 años? ¿26? Sí, 26 en enero creo que cumplieron. ¿Qué se ha hecho a lo largo de ese tiempo? Socialmente no hemos visto avances. Esto es para buscar reflectores nada más. El subcomandante Galeano, de que van a Europa a sembrar la semilla de la paz, a conquistar el mundo. Van algunos 2, 3 compañeros, una comisión que mandaron con mochilas para ir para allá a Europa. Buscan los reflectores. Yo no sé realmente lo que están haciendo en la actualidad, pero pues, de acuerdo a la oportunidad que se tiene de la participación con este nuevo gobierno, ya deberían de haber sumado esfuerzos, porque para empezar el gobierno no se ha metido para nada con ellos, no les ha tocado sus posesiones ahí políticas, ni los negocios que pueden estar haciendo. O sea, ¿qué confiabilidad hay en una persona así como Galeano, que se pone un parche ahí de pirata y que anda fantochando y con esos parafraseos que trae? Era más respetable, repito, su comandante Marcos. Pero bueno, así están las cosas ahí. Hay que hacer alguna investigación amplia, profunda sobre este tema, porque hay todavía gente que le tiene fe y confianza a este movimiento, pero hay que ver si ya no se convirtió en un cascarón a través del tiempo. Y lo peor que pueda haber, de que pueda haber corrupción al interior, de qué esté pasando, cómo están sobreviviendo, porque hay mucha gente de los pueblos que ha pedido a veces apoyos de que les son normas ahí muy rígidas, o que ellos hacen lo que se les antoja. Repito, sin ser autoridad legítimamente constituida por elecciones. Ahí no tienen derecho a opinar ni a elegir. Simplemente pues, es un gobierno de facto. Pero agradezco que me haya escuchado, que me haya visto a través de Canal 30. Estamos aquí en Opti Literal. Y también de vez en cuando en Óptica, comentarios más allá de lo evidente. A ver que a veces hay comentarios sobre determinadas cosas que se hacen fuera de aquí, de Teleronda. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.